La Federación Diabetológica Colombiana hoy ofrece este webinar principalmente dirigido a pacientes con diabetes. Esta es nuestra orden del día de este webinar. Primero, pues yo voy a presentar sobre la Federación Diabetológica Colombiana, cuál es la prevalencia de diabetes en Colombia y en el mundo. La Federación Internacional de Diabetes, por lo general, cada año tiene un tema de la diabetes y este año es la diabetes y el trabajo, que es el tema principal que vamos a revisar hoy. Posteriormente va a intervenir la doctora Liana Rojas, ya la presentaré cuando sea correspondiente, y posteriormente vamos a revisar la encuesta de diabetes en el trabajo que realizamos en la Federación Diabetológica, donde estará Alexandra García, que ya también la presentaré, y finalmente el doctor Arturo Orduz nos va a revisar el tema del manejo de la hipoglucemia en el trabajo. Para los que no me conocen, mi nombre es Eleonora Vizcaíno, yo soy especialista en medicina interna de la Universidad Javeriana con un diplomado de diabetes mellitus de la Universidad del Bosque. En este momento soy subgerente médico de Clínica La Colina en Bogotá, miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y pues tengo el orgullo de ser presidente de la Federación Diabetológica Colombiana desde este año hasta el año 2027. Para los que no conozcan la Federación Diabetológica, nosotros somos una entidad profesional, científica, gremial sin ánimo de lucro, que fue fundada hace más de 25 años, donde educamos pacientes y profesionales de la salud del tema de la diabetes, y nuestra misión es mejorar la salud de personas con diabetes. Quiero contarles también que tenemos plataformas y redes para pacientes y profesionales de la salud, para que por favor pues nos sigan. Tenemos TikTok, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, donde publicaremos esta presentación. Y como miembros de la federación, nosotros tenemos profesionales de la salud, no solamente médicos, sino todos los profesionales que intervenimos en el manejo de la diabetes, y si acá hay miembros que sean profesionales de la salud, están invitados a ser miembros de esta federación. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes en el mundo? Este es el Atlas de la Federación Internacional de Diabetes. Este Atlas nos dice que en el año 2024 existían en el mundo 588 millones de pacientes diabéticos, es decir, la diabetes es una epidemia, y hay un aumento, una proyección de aumento de la diabetes hacia el año 2050 de más de 850 millones de personas. En el área SACA, que es el área de Sudamérica, tenemos 35 millones aproximadamente, con un aumento de un 45%, y vemos pues que esta enfermedad de verdad es una epidemia a nivel mundial. En cuanto a la prevalencia de la diabetes, en Colombia tenemos aproximadamente 8% de la población adulta viviendo con diabetes, pero también hay estudios que pueden llegar hasta 11%. Y algo muy importante es que muchos pacientes con prediabetes y con diabetes no están diagnosticados, pueden llegar a cifras hasta el 50%, es decir que estamos viviendo con muchas personas que pueden estarse complicando con esta enfermedad, pero si no se realizan un examen de laboratorio, pues no van a saber que tienen prediabetes, que la pueden prevenir o ser diabéticos. ¿Qué tenemos en Colombia? Entonces en Colombia la prevalencia es de 8.4, pero por ejemplo la Universidad Nacional ya hizo estudios donde en Bogotá alcanzamos hasta el 11% de la población con diabetes mellitus tipo 2, y un 30% tienen síndrome metabólico o también pueden tener prediabetes. Alrededor de 3 millones de personas pueden vivir con diabetes en nuestro país, y aproximadamente, aunque no hay unos estudios muy serios, aproximadamente 50.000 personas pueden vivir con diabetes tipo 1 en nuestro país.
podemos decir que 1 de cada 9 personas adultas tiene diabetes y 1 de cada 5 personas puede tener prediabetes. Como ya les había dicho, la Federación Internacional de Diabetes tiene el tema diabetes en el trabajo y sabemos que 7 de cada 10 personas con diabetes están en edad de trabajar y pues este es nuestro tema principal el día de hoy. Estos son los mensajes de la Federación Internacional de Diabetes, donde... Gracias. Bueno, los temas de la diabetes en el trabajo, este año la idea del tema es concientizar a toda la población, tanto pacientes como colegas, como empleadores, como el personal en general, sobre este tema tan importante, ya sea donde trabajemos, en una clínica, en una empresa, en un restaurante, siempre vamos a tener pacientes con diabetes porque, pues como ustedes ya vieron, la prevalencia es muy alta. ¿Qué nos dice este año la Federación Internacional de Diabetes y cuáles son los mensajes? Concientizarnos sobre el estigma en el trabajo, la discriminación laboral y la falta de comprensión. Les voy a dar un ejemplo real de una paciente que tengo, pongámosle nombre Laura. El estigma es como etiquetar a una persona. Laura, por ejemplo, trabajaba en una empresa, en una junta, estaba ella, se le bajó su glucosa, pidió permiso para consumir algún alimento y su jefe le dice, Laura siempre con sus temas de salud, también después cuando hubo una oportunidad, no le dio la oportunidad de ascender porque de pronto podía haber algún problema con su salud y esto denota una falta de comprensión de su jefe y pues de su empresa. Posteriormente, Laura, cuando tenía reuniones donde no habían probablemente pausas, la alimentación no era muy adecuada, le daban solamente café y cuando iban a compartir con sus compañeros, pues la alimentación que ellos tenían era una alimentación no saludable como esta, como donas, como pasteles, y por lo tanto Laura lo que hacía era o no consumir alimentos o cuando llevaba sus alimentos también era estigmatizada porque siempre le decían Laura con sus dietas raras, Laura se burlaban de ella y aquí lo que demuestra es que no había absolutamente apoyo ni empatía ni apoyo mutuo. Posteriormente Laura cambió de trabajo y en este momento pues ya está en un trabajo donde hay mucha más empatía, inclusión y pues ya el ambiente es mucho más saludable para ella y puede controlarse mucho mejor. Bueno, esta era la primera parte de los mensajes de la IDF sobre este tema. Les quiero presentar posteriormente para la segunda parte a la doctora Liana Rojas. La doctora Liana Rojas es especialista en medicina del deporte de la Universidad del Bosque. Es especialista en medicina ocupacional y riesgos laborales con un posgrado en envejecimiento activo, experta en análisis de composición corporal de la Universidad de México, Grupo de Investigación de Salud, Ser Humano y Trabajo y actualmente especialista de Medicina del Deporte del Centro de Metabolismo y Obesidad de Clínica La Colina. Voy a dejar de compartir para que conozcan a la doctora Liana y ella comparta su presentación. Doctora Liana, bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Para mí es una alegría estar acá con ustedes. Mi gratitud por la invitación. En honor a la celebración, pues vamos a hablar de algo así como de la jornada laboral al autocuidado, una misma historia. Y si hay esa interacción entre soy uno de esos 7 de cada 10 que en el mundo hacemos parte de la fuerza laboral y que pueda uno vivir con diabetes y esa relación que existe con el trabajo. El lugar de trabajo es un espacio de salud y de riesgo para tener diabetes mellitus, puede ser, ¿sí? Y existe esa correlación funcional y nosotros tenemos que hacer parte de esa historia para poder llevar a cabo una muy buena orientación, llevar una mejor calidad de vida como pacientes que viven con diabetes. La diabetes mellitus tiene unos factores de riesgo directos relacionados con el trabajo y la ciencia dice que pueden estar
categorizados como una, las alteraciones del ritmo circadiano, o sea, esos cambios que yo tengo tanto en los horarios de alimentación, en los horarios de hidratación, en la medicación que me voy a aplicar. Si yo hago un trabajo rotativo por turnos, pues como dice acá en esta imagen, pues me aumentaría un 10% la probabilidad de hacer diabetes o tener complicaciones asociadas a mi patología. Debo tener en cuenta que no debo hacer omisión de comidas, ayunos prolongados, snacks no saludables, tener una ingesta de alimentos ultraprocesados o enriquecidos con azúcares porque me van a generar unos cambios metabólicos que pueden ser agudos, o sea, en el momento, o pueden ser crónicos con el tiempo. En los trabajos hay un comportamiento emergente que ha sido estudiado en la última década y se llama el comportamiento sedentario, que es diferente a no hacer ejercicio y es tener esta postura por más de 4 horas debido a unos cambios metabólicos que se dan en la fibra muscular y por la postura sostenida y a unos receptores que son específicos y se encargan del transporte de la glucosa que se llaman los GLUT4, pues esto puede haber una correlación anormal si mi comportamiento, mi tiempo en esta postura sedentaria se prolonga. Postura sedentaria no solo es esto que ven en la imagen, sino también puede ser una postura sostenida, mantenida, sin movilizar nuestro cuerpo o anatomía por más de 2 horas. Si se tiene mucho estrés laboral y falta de descanso entre un turno y otro, pues la evidencia científica, este es simplemente un ejemplo, no quiero confundirlos, habla de que existe un núcleo supraquiasmático que hace una divergencia entre el día y la noche y pues obviamente me da unas órdenes para el ciclo de sueño-vigilia, despertar, dormir, y cada uno de los órganos, el músculo, el páncreas, el corazón, el pulmón, pues tiene un receptor para ese reloj que funciona o en el día o en la noche. Esto también puede tener unas consecuencias anómalas en el lugar del trabajo y puede ser ausentismo laboral, presentismo, o sea, voy a trabajar, pero no estoy en mi 100% para el trabajo adecuado, para el trabajo que me asignaron, puedo tener una jubilación anticipada o una pensión por invalidez. Y entonces, si eres paciente que vive con diabetes y trabajas, el mejor ascenso que puedes lograr es el de generar un impacto en tu calidad de vida. Los empleadores pues deben fomentar un ambiente inclusivo sin discriminación, como bien ya lo explicó la doctora, promover la capacitación de primeros auxilios en emergencias relacionadas con diabetes, ¿sí? El qué hacer en caso tal de que yo o uno de mis compañeros pues tenga un episodio de hipoglicemia o manifestaciones como dolor de cabeza, vómito, dolor abdominal, que son una manifestación de esta patología metabólica, e implementar actividades para cuidar la salud mental como en todos los entornos. Otras intervenciones en las cuales yo debo participar como empleado y mi empleador me puede permitir esos espacios es permitir tiempo y espacio para el consumo de alimentos saludables, tener unas políticas internas que me ayuden a mejorar mi relación con esas decisiones favorables con respecto a los alimentos que me ayudan a preservar mi salud, incluir ambientes de bienestar y esto que está en la política de salud ocupacional, un liderazgo activo en la promoción de estilos de vida saludable y por promover la capacitación que ya les había hablado. Hacer unas pausas efectivas para los horarios de desayuno, almuerzo o cena de acuerdo al turno, evitar comer con distractores como el celular, las pantallas o evitar comer en el mismo escritorio, programar desayunos de trabajo o almuerzos de trabajo que no son ni trabajo ni ingesta, porque pues hace uno las dos cosas en 5 minutos. Transformar el entorno laboral es una intervención estructural que es responsabilidad de todos, como control para esas enfermedades no transmisibles como la obesidad que está asociada a la diabetes y las complicaciones de estas dos enfermedades. En Colombia no existe una legislación directa que me hable de cómo ese empleador me debe proteger, pero sí existen un tipo de leyes que cobijan los estilos de vida saludables y, por ejemplo, tenemos una ley
2009, que es la ley 1355, que habla de obesidad. En el 2012 salió una ley de modificación de los riesgos laborales y me hablaba del cuidado en el lugar de trabajo. Y en el 2021 pues salió la ley 2120, que es lo del etiquetado, que ustedes la deben conocer ampliamente con respecto a el etiquetado frontal de los alimentos no saludables y dejar claro que están enriquecidos en azúcares o en sales. De igual manera, pues sí hay normatividad, por ejemplo, en Estados Unidos existe la ley de estadounidense con discapacidad o la ADA, por sus siglas en inglés, que considera que las personas que viven y se desarrollan con una patología conocida como diabetes pueden ser cualificadas con discapacidad y tienen cierto número de beneficios tanto en su jornada laboral como en el tiempo de jubilación. Este es un estudio de que se puede hacer vigilancia. Esta es una publicación de marzo del 2025 con una muestra de pacientes de 234, seguimiento 8 semanas, y yo creo que muchos de ustedes pueden conocer estos elementos o herramientas de monitoreo continuo de glucosa, que hoy día pues es una ayuda importante para prevención de desenlaces no favorables, para el control y seguimiento de la hemoglobina glicosilada, y para mostrarles aquí anecdóticamente, pues hubo impacto en el lugar de trabajo en condiciones como el peso, el valor del LDL y el valor de la hemoglobina glicosilada. También hay que tener en cuenta que el ejercicio físico en el lugar de trabajo a través de movimientos sincrónicos que se conoce hoy día como descansos activos o snack activity son muy importantes, y yo pues ya les voy a dar un ejemplo final. ¿Y qué hacer después de una ingesta, por ejemplo, del almuerzo? Les puedo sugerir ponerme en punta de pies durante 1, 2 o 3 minutos para activar este músculo que se llama el sóleo, que se dice que tiene una configuración adecuada para metabolizar hasta el 60% de esa glucosa postprandial que pues transita o recurre en nuestra sangre. Hacer entrenamiento de fuerza con bandas, con mancuernas, con barras, y que esto va a impactar en la hemoglobina glicosilada, en la función muscular, en la composición corporal, en el metabolismo óseo, en mi salud mental y cognitiva. Yo les cuento, podría ser una intervención de 30 segundos de sentadillas, 30 segundos de que empujemos la pared o nuestro escritorio de trabajo, hacer marcha durante 1 minuto a paso largo, o hacer movilización de extensión y elevación de los brazos, ¿sí? Asociado a ese ejercicio que les mostré anteriormente de ponerme en punta de pies, bajar, ponerme en punta de pies, bajar. Esos son intervenciones activas en el lugar de trabajo. Y a manera de conclusión, pues es que necesitamos fortalecer la evidencia científica y las políticas públicas que acompañen a esos trabajadores que viven con diabetes, y que exista una regulación entendiendo que la investigación avanza y los tratamientos también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Liana. Bueno, entonces, bueno, les cuento que en la Federación Diabetológica Colombiana, relacionado con este tema de diabetes en el trabajo, realizamos una encuesta a algunos pacientes con diabetes para ver cuál es la realidad de Colombia en el trabajo de estas personas. Hicimos una encuesta en 50 pacientes con diagnóstico de diabetes, 72% del sexo femenino, 14% del sexo masculino, con una edad de 44 años, 80% de los pacientes trabajaban actualmente, 20% pues habían trabajado, pero en este momento no estaban trabajando, 77% de estos que trabajaban eran empleados o son empleados, y 23% son independientes. En esta encuesta preguntamos primero qué tipo de diagnóstico tiene. 80% de los pacientes que respondieron a esta encuesta tienen diabetes mellitus tipo 1, 14% diabetes mellitus tipo 2 y 6% otros tipos. Sabemos que muy probablemente los pacientes con diabetes 1 tienen más necesidades que los pacientes con diabetes tipo 2 cuando están trabajando. Algo muy importante, una pregunta muy importante para ellos es si su empleador sabe que tiene diagnóstico de diabetes. Pues por lo general es importante
informar que el paciente tiene diabetes, sobre todo cuando hay algunos riesgos, pero pues sí llama la atención que 22% de los trabajadores con diabetes no comparten y ocultan el diagnóstico con el empleador. Esto muy probablemente por lo que ya hablamos previamente, que puede haber en alguna empresa alguna especie de estigma o discriminación, y muchas veces el paciente está pues obligado o necesita ocultar su diagnóstico. En cuanto les preguntamos si había ciertas comodidades en varios puntos importantes para el paciente con diabetes, uno es la aplicación de la insulina. 19% de los pacientes contestó que no era nada cómodo, 37% moderadamente cómodo, y muchos pacientes de los que contestaron esto, pues dicen que tienen que ponerse o aplicarse su insulina en un baño, pues con unas condiciones probablemente pues que no son nada higiénicas. En cuanto a los niveles de glucosa para toma de glucometrías, 34% nada cómodo y 32% medianamente cómodo, pues por muchas causas, de pronto por tiempo, por pausas. Hoy existen los monitoreos continuos de glucosa, pues que son un poco más fáciles, pero no todo el mundo tiene acceso a estos monitoreos. Como ya dijo la doctora Eliana, la realización de ejercicio, la mayoría de las veces por tiempo, pero como ella nos dijo, muchas veces podemos hacer estas pausas activas durante el trabajo, y pues 25% consideraron que no era nada cómodo pues realizar este tipo de ejercicio durante su jornada laboral. En cuanto al cumplimiento de la dieta, 11% nada cómodo, 62% medianamente cómodo. Pues es importante, nosotros en Colombia somos un país muy diverso donde encontramos muchos tipos de alimentos, pero sabemos que en muchas empresas pues hay muchas máquinas de snack poco saludables o cafeterías en donde no se encuentran alimentos pues que deberían consumir los pacientes con diabetes. Comer o beber fuera de horarios designados. Sabemos que los pacientes con diabetes requieren en muchos momentos pausas a ciertas horas de acuerdo a las aplicaciones que han realizado de insulina, y 24% consideraron que no era nada cómodo o no tenían pausas o horarios para comer o beber fuera de los horarios que ya tenían establecidos, o algunos de pronto no lo tienen. La disponibilidad de alimentos saludables, como ya hablamos, 22% nada cómodo y 39% medianamente cómodo. Y pues una pregunta muy importante que realizamos es si los pacientes han experimentado algún trato negativo por su condición. 32% respondieron que no, pero muy importante, en algún momento de su vida, 68% consideraron que sí habían tenido un trato negativo por el hecho de ser una persona con diabetes. Los dos puntos más importantes fue no haber sido considerado para una promoción o un ingreso a un trabajo, o ser discriminado o estigmatizado por el empleador. Y pues hay otros puntos importantes como ser estigmatizados por colegas, perder oportunidades de desarrollo o capacitación, negación de pausas para el control de glucosa o aplicación de insulina, negación de permisos para asistir a citas médicas o negación de pausas para consumo de alimentos o medicamentos. Es muy importante para nosotros en la federación escuchar a los pacientes. Tenemos una invitada muy especial que es Alexandra Gómez. Alexandra es profesional de la salud, fisioterapeuta de la Universidad del Rosario, especialista en cuidado crítico neonatal, y es fundadora y directora de la Fundación Asubin Pro. Es una persona con diabetes tipo 1, trasplante renal y baja visión. Voy a dejar compartir pantalla y pues le pedí a Alexandra que nos diera pues su opinión, sus comentarios pues sobre este tema tan importante que estamos revisando hoy. Entonces, Alexandra, bienvenida. Y te doy la palabra.
Buenas noches para todos y muchas gracias a la Federación y a la doctora Eleonora por la invitación. Estos espacios son muy importantes y sobre todo que nos permitan contar nuestras experiencias, que tengan en cuenta nuestras experiencias, porque finalmente el eje de todo sistema de salud somos los pacientes, ¿no? Quienes vivimos el día a día con esta condición. Bueno, ya como la doctora lo mencionó, vivo con diabetes tipo 1 hace ya 40 años. Bueno, ya saben un poco acerca de mi profesión y escuchando un poco todo lo que están mencionando, pues no me sorprende mucho porque con la fundación llevamos 16 años trabajando y es algo que todos los días nos están comentando los pacientes. Esto causa mucha frustración en los pacientes porque a pesar de que se tienen las condiciones, porque quienes vivimos con esta condición, con cualquier tipo de diabetes, incluso nuestras familias sabemos que nuestras condiciones de salud no nos limitan para desempeñarnos plenamente, desarrollar nuestros proyectos de vida. Pero sí es muy importante mencionar que esto hace parte también del vivir con diabetes, ¿no? Es que tenemos que asumir las habilidades a lo largo de nuestra vida, porque así pasa cuando somos diagnosticados de niños, así empiezan los retos cuando entramos al colegio, cuando vamos a la universidad y finalmente también cuando pues ya vamos a entrar al ámbito laboral. Entonces es bien importante que desde el mismo diagnóstico empecemos a trabajar en esas habilidades para saberlas sortear, porque esa es una realidad. Desafortunadamente falta mucha empatía, pero creo que también el país está trabajando mucho en esto y gracias a Dios hay federaciones que están trabajando por también sensibilizar a los profesionales de la salud y nosotros como personas que vivimos con diabetes y nuestras familias también tenemos, creo yo, la obligación de también ser testimonio, de educar y brindar información a la sociedad para que estén enterados y también demostrar con nuestros ejemplos de pronto estar muy bien cuidados en el área laboral para que se quiten esos estigmas, porque realmente todo esto sucede por la estigmatización que se tiene, entonces se piensa que la persona con diabetes va a estar todo el tiempo hospitalizada, que no se va a poder desarrollar libremente, pero pues creo que uno de los principales pilares es con nuestro ejemplo demostrar que podemos hacerlo. Me preocupa mucho lo que acaban de mostrar en la encuesta de que las personas se hayan sentido en algún momento discriminadas y pues es lamentable esto, no es el caso de todos, pero volvemos a lo mismo. Lo importante es saber sortear esas situaciones, ¿no? Porque pues a veces respondemos de una manera inadecuada, obviamente nos sentimos tristes o nos sentimos agredidos, pero si nos tomamos el tiempo de explicar, de hablar, y muchas veces, a veces lo que pasa es que no es que la gente quiere discriminar, sino que somos nosotros mismos quienes ponemos esas barreras, ¿sí? Entonces es muy importante hablar, que eso lo hablamos mucho también con las mamás de niños con diabetes que ocultan el diagnóstico por temor a ser, pues obviamente que les cierren los cupos a los niños, pero si buscamos las maneras de sensibilizar, de explicar a las personas que la condición no es como lo pintan o con tantos mitos que hay, yo sé que en algún momento pues vamos a avanzar y eso es trabajo de todos, de las organizaciones científicas, de nosotros como pacientes y que encontrar esa escucha activa por parte de todos los actores que hacemos parte del día a día de vivir con diabetes. También para mí es importante mencionar que, como lo dijo la doctora, no hay normatividad en el país, desafortunadamente, y tenemos que seguir trabajando en ello. Nosotros como fundación hemos tocado varias veces las puertas del Ministerio de Educación, pues para hablar del tema, sobre todo de los niños con diabetes y en el área universitaria, para que entiendan que se necesitan también unas guías para que de pronto las instituciones educativas puedan conocer lo mismo en el trabajo, ¿no? Entonces tenemos que seguir trabajando en esto. Me encanta recibir la información de que en países como Estados Unidos es posible que haya como esas concesiones, por decirlo de alguna manera, a las personas que vivimos con diabetes. Y entonces esto es una muestra que sí se puede lograr, pero tenemos que seguir avanzando y trabajar todos unidos para que esto sea una realidad. Sumado a lo que pues comentó la doctora, creo que también es importante que nosotros, como dije, seamos testimonio de que podemos desarrollarnos plenamente y recordemos que todos necesitamos de apoyo.
sí, seamos niños, seamos adultos, personas con diabetes o sin diabetes, porque es una realidad que, por ejemplo, en la actualidad, para ir a reclamar nuestros medicamentos que son vitales, se está gastando uno casi todo el día haciendo filas enormes. Entonces, pues en aras de que tengamos cosas prácticas, tenemos que contar con un grupo de apoyo que nos apoye en eso, porque tampoco podemos pretender que nos den todo un día de trabajo y eso también causa estrés y nos estamos demorando mucho y no nos entregaron el medicamento y nos tocó irnos y no logramos que nos entregaran el medicamento. Entonces, el llamado también es que busquemos nuestro grupo de apoyo, que en caso tal de que no podamos ir personalmente, pues que tengamos a alguien que nos ayude con la recolección de esos insumos, de ir a reclamarlos y así todos como que vamos formando esa cadena para fortalecer. Otro punto importante que quisiera decir, creo que es importante también que en el trabajo todos quienes están a nuestro alrededor conozcan de nuestra condición, de síntomas de alarma, como lo dijo la doctora, y también son tipsitos pequeños que contemos con manillas de identificación, con carnet de identificación médica en diabetes, que pues no necesariamente tienen que ser costosos, pero que también puedan prever esas situaciones que pueden pasar dentro del hábito laboral como en el hábito del diario vivir, que nos podemos, no sé, desmayar, sentir mal caminando, porque esta es una realidad. Y obviamente las tecnologías sí nos han ayudado muchísimo porque hacen la vida mucho más amable, que te puedas escanear para chequear tus niveles de glucosa. Y por último también quiero decir que pues es muy triste, por decirlo de alguna manera, que de pronto no encontremos esa empatía o ese acompañamiento que nos ayuden, pero no nos podemos quedar ahí, hay que avanzar, no victimizándonos, sino tratar de buscar espacios donde podamos hablar, donde podamos conciliar y seguir avanzando, y lo más importante es que seamos felices y tratemos de desarrollar nuestros proyectos de vida. Otra cosa importante que quisiera hoy decir, y es que a veces hablamos de tema laboral solamente las personas que van a una oficina, que tienen una remuneración, pero no olvidemos que muchas mujeres, incluso ahora hombres, también son personas que se dedican al diario vivir en el hogar, y eso también es un trabajo que también requiere de cuidados. Cuando a veces, si les ha pasado a alguna de las personas que vienen aquí con diabetes, cuando estamos, no sé, arreglando la casa, el apartamento, se nos baja el azúcar. Entonces, son todas esas cositas importantes que tenemos que aplicar, porque el trabajo no es solamente que va a la oficina, que está recibiendo una remuneración, sino también en el ámbito de casa también estamos ejecutando un trabajo, los cuidadores que están ahí con nosotros permanentemente. Pero pues ese es el llamado y lo que puedo decir hoy desde la experiencia. Y si es una realidad que muchas personas se frustran, recuerden que también necesitamos buscar apoyo para manejar esas situaciones y que sepamos manejar ese tipo de situaciones, cuando nos dicen no, cuando nos discriminan. Sé que no es fácil, en mi caso personal, pues yo afortunadamente no lo viví, pero sí es una realidad, porque como les digo, en la fundación que lleva 16 años recibimos muchas personas que nos comentan eso con mucha frustración, y pues lo que tratamos es pues como de orientarlos para que puedan hablar, pero es importante que sigamos trabajando, y nuevamente agradezco estos espacios que nos llevan a la reflexión, a que nos escuchen y que podamos trabajar todos de manera, las ideas son bienvenidas siempre, que pues con la doctora Eleonora, que son las sociedades científicas, podamos llegar a hablar a esos espacios donde podamos encontrar realmente una normatividad al respecto, porque la diabetes encierra tantas cosas y son tantas las necesidades que tenemos que ir avanzando y avanzando poco a poco, pero es un ejemplo grandísimo, y gracias por compartirlo, que en Estados Unidos ya haya una normatividad al respecto. Entonces es cuestión de trabajar, y bueno, y recordemos que la diabetes no es una limitante para desarrollar nuestros proyectos de vida, que todos estamos trabajando todos los días. Los números no son importantes, la hemoglobina glicada es un indicador, los tiempos en rango. Por lo más importante es que tengamos nuestra conciencia tranquila de que estamos haciendo lo correcto y lo posible por mantener pues nuestros niveles de glucosa estables, porque como sabemos la diabetes no es solamente la comida. La diabetes son muchos aspectos, el estrés, lo que explicó la doctora muy claramente, el tiempo de comida, si estamos trabajando de día o de noche, pero si nos adecuamos y si buscamos esos espacios para buscar cómo arreglamos esa parte, seguramente vamos a ser testigos y vamos a ser testimonio
de que vivir con diabetes no es una limitante como tanto lo decimos. Así que bueno, y en cualquier momento que necesiten algo de nuestra fundación, pues bienvenidos. La fundación también cuenta con redes sociales, se llama Fundación Asubin Pro. Hace 16 años la fundé porque recibí mi trasplante renal hace 17 años y dije, bueno, ya no puedo seguir trabajando en la unidad de cuidados intensivos por los riesgos de infecciones y dije, bueno, pero quiero devolverle algo a la sociedad de lo que ellos hicieron por mí al donar ese riñón. Y pues fundamos la fundación y realmente ahorita es mi razón de vivir, de tratar de dar soluciones, porque estoy convencida que si nosotros quienes vivimos con diabetes no hacemos algo por nosotros, nadie más lo va a hacer por nosotros. ¿Quién más que nosotros para entender lo que significa el no tener insulina, el que nos discriminen en el trabajo? Así que nuevamente muchas gracias por la escucha y por la invitación, doctora Eleonora. Bueno, Alexandra, muchísimas gracias a ti, pues has dicho muchos mensajes muy importantes y pues tú eres un ejemplo para todos los pacientes con diabetes y desde parte de la Federación Diabetológica, pues todo el apoyo, porque nuestra misión también es ampliar pues la voz de los pacientes. Voy a seguir compartiendo para unos mensajes finales. Gracias, Alexandra. Un punto muy importante en el paciente con diabetes es, y sobre todo en el paciente con diabetes 1 o en el paciente que utiliza insulina, es la descompensación de la glucosa en el trabajo. Le preguntamos a los pacientes si en algún momento ha tenido alguna descompensación y pues lo que nos encontramos es que sí, es muy frecuente, por lo menos en algún momento, y 88% de los pacientes sí han tenido descompensaciones de la glucosa con o sin síntomas. Y también preguntamos si tienen conocimiento en cómo se maneja un episodio de hipoglucemia. Yo no sé si hace poco ustedes vieron en redes un conductor de Transmilenio que estaba manejando un Transmilenio y que lo bajaron, los policías lo bajaron del bus porque le dijeron que estaba borracho. El paciente era diabético y pues tenía un episodio de hipoglucemia, salió en redes. Ahorita también vi como una empleada de McDonald's en Estados Unidos que también tuvo un episodio de hipoglucemia y entraron y pues le robaron y pensaron que estaba bajo efectos del fentanilo. Entonces es muy importante que el paciente que tenga insulina, que tenga riesgo de hacer hipoglucemia, sepa cómo manejarse, pero también que su entorno se eduque en saber cómo manejarlo. El 52% de la persona se sentía seguro con el conocimiento de él mismo y de su entorno, pero casi la mitad de los pacientes, aunque muchos de ustedes saben cómo manejar un episodio de hipoglucemia, otros no, pero muy probablemente donde más tenemos que trabajar es que el entorno laboral sepa manejarlo. Para este tema, durante unos minutos, les quiero presentar al doctor Arturo Orduz López, que nos va a informar cómo manejar un episodio de hipoglucemia o a recordar. El doctor Orduz es médico y cirujano de la Universidad Juan L. Corpas, especialista en diabetología de la Universidad de Buenos Aires. Urgencias o en una droguería, háganse una glucometría en el momento en que tienen ese mareo y si la glucosa sale normal entre 80 y 110 miligramos o 140 miligramos a cualquier hora del día, tengan la tranquilidad que ustedes no tienen absolutamente nada de problemas de hipoglicemia. A veces esos mareos pueden ser fuertes, por lo cual es importante que ustedes, si los mareos son muy fuertes, se hagan exámenes de laboratorio para determinar su causa. La diabetes es una enfermedad que se puede presentar en cualquier momento, a cualquier persona, a cualquier edad, sin importar ni la clase social, ni la edad, ni el sexo, ni el peso, ni la obesidad, ni ninguna circunstancia. Eso es un dato importante. Cuando esa persona tiene diabetes, la diabetes no determina que esa persona tenga una patología que impida hacer cualquier cosa en la vida. De hecho, un diabético puede llegar a ser anciano y morirse a altas edades normales
siempre y cuando esté bien controlado. Hay que cuidar los ojos, los riñones, el corazón y los pies para que no se vayan a complicar, pero cuando se colocan insulina, sobre todo los diabéticos tipo 1 y algunos diabéticos tipo 2, cuando la glucosa baja por debajo de 70, la persona ya se puede descompensar y esta descompensación puede dar al mediodía, en la noche, a las 4 de la mañana, en cualquier momento mientras está trabajando, por ejemplo. Y eso se manifiesta de muchas maneras. Hay personas que tienen algunos mareos, hay personas que tienen sudoración, hay personas que tienen cambios de conducta y se le ven aparentemente normales, pero tienen de pronto algunas acciones que puedan resultar raras para las personas que están al lado. Y lo que sí es importante saber es que una hipoglicemia, cuando la glucosa baja menor de 70, es una emergencia, pero no es una emergencia de llamar por teléfono a buscar un médico ni llamar una ambulancia, porque el tiempo en el cual llega la atención médica seguramente es un tiempo precioso perdido, porque cuando la glucosa baja de 60, el estado general se altera más. Cuando baja a 50, la persona está con mucha alteración, no solamente neurológica, sino también de su estado de enfermedad. Cuando baja a 40, la persona puede perder el conocimiento y desmayarse. Y si baja de 30, la persona puede convulsionar. Y si llega a 20 o a 10, la persona puede fallecer. Por lo cual la acción de la persona que está laboralmente con alguien que pueda tener una hipoglicemia es darle inmediatamente azúcar. Si la persona no ha perdido totalmente el conocimiento, se le pueden dar sorbos de cualquier alimento rico en azúcar, que ahorita lo vamos a ver. Y si quieres, pásame la siguiente diapositiva. Estos son los síntomas más frecuentes, y los síntomas pueden ir desde un simple dolor de cabeza hasta, como les decía, cambios de conducta y pérdida del conocimiento. Los síntomas de malestar de la hipoglicemia son muy variables, como ustedes pueden ver en la diapositiva, y digamos que puede ser muy individual el cuadro clínico en cada paciente. Si ustedes están en un ambiente de trabajo y hay alguna persona que aún sin saber que sea diabética, muchos diabéticos comienzan con estados de hipoglicemia al comienzo de su enfermedad, o muchos diabéticos no comentan que se colocan insulina por algunos factores personales y pueden hacer hipoglicemia en el trabajo, por lo cual, ante cualquier síntoma como el que están viendo ustedes, simplemente administren azúcar en ese momento. Si la persona tiene pérdida total del conocimiento, es muy importante coger algún tipo de glucosa, por ejemplo, mermelada o arequipe o azúcar, y colocársela en el carrillo de la boca para que se vaya absorbiendo la glucosa y el paciente vaya recuperando su estado general. A los 10 minutos, cuando la persona esté más controlada, si continúa con los síntomas, debe repetirse esta dosis de azúcar hasta que desaparezcan completamente los síntomas. No va a pasar absolutamente nada si la persona se le sube su azúcar a 200 o a 300, después se controlará gracias al tratamiento. La siguiente, por favor. Eso significa que una hipoglicemia es una emergencia, pero una hiperglicemia no es tan una emergencia y se puede controlar. Las causas de la hipoglicemia más comunes generalmente es la inyección de insulina. Hay gente que se aplica una determinada cantidad de dosis, y si algo tiene la diabetes es que cada paciente es individual y cada uno tiene su dosis determinada. Por lo cual, algunos pacientes a veces copian las dosis de los vecinos o de los amigos porque le dicen, yo lo veo a usted también y se pone tanta cantidad de insulina, pues yo me voy a poner la cantidad que usted se pone, a ver si yo me siento así de bien, y a veces se equivocan. Por eso la educación al paciente debe ser un determinante en los procesos de estos pacientes. Otros factores que producen hipoglicemia es que se coloquen la insulina en un sitio no adecuado, pero referente a la insulina podemos encontrar muchas causas,
pero es importante decir que la causa más común de hipoglicemia es la inyección de insulina asociada a los desórdenes alimenticios. El paciente diabético debe comer cada 2 o 3 horas, comer su desayuno, tener una media mañana, tener su almuerzo, comer algo en la media tarde, comer algo en la comida, sobre todo si se ponen insulina, e incluso a veces a algunos de ellos les damos algún refrigerio en la noche para evitar las hipoglicemias nocturnas. Si el paciente omite alguno de los alimentos principales, como el desayuno, el almuerzo y la comida, y ya se ha puesto la insulina, este paciente puede hacer una hipoglicemia grave. La siguiente, por favor. Cualquier alimento rico en azúcar sirve para corregir la gravedad. Un terrón de azúcar, un bocadillo, una cucharada de mermelada, una cucharada de arequipe, leche condensada, un dulce, un pedazo de panela, pero realmente lo que a mí ha resultado en lo personal más práctico con mis pacientes es decirle que siempre carguen una Coca-Cola de tapa roja en el bolsillo. La Coca-Cola de tapa roja es rica en azúcar. La Coca-Cola de tapa negra no tiene azúcar, por lo cual no sirve para corregir la hipoglicemia. Y mis pacientes generalmente a cualquier hora del día, por ejemplo, 3 de la mañana, tienen un episodio de hipoglicemia, destapan su Coca-Cola de tapa roja, se toman 2 o 3 sorbos, se vuelven a tomar la glucosa y si ya corrige, puede acostarse tranquilo que ya desaparece la urgencia. Y corrige significa que la glucosa esté mayor de 100. Si la glucosa está menor de 100 y continúa con síntomas, debe repetir la dosis de azúcar y volverse a tomar la glucosa a los 10 minutos hasta que la glucosa esté mayor de 100, momento en el cual se corrige absolutamente todo. Hablar de hipoglicemia es un tema muy extenso y yo creo que son más las dudas que lo que les pueda comentar. Aquí les traje lo más importante. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto estamos a sus órdenes para escucharlos. Gracias, doctor Orduz. Voy a seguir los últimos minutos con la presentación y ya abrimos los micrófonos para las preguntas que tengan. Quiero dejar unas frases que les preguntamos a los pacientes o a las personas con diabetes en la encuesta. Les preguntamos qué desafío o experiencia relacionada con el manejo de diabetes tenían en el trabajo y les voy a leer lo que algunas de las personas pusieron. Dice, en ocasiones experimento hipoglucemias, por lo cual siempre debo estar muy atenta porque mi entorno no lo notan. Tengo que ocultarlo porque me pueden despedir. Saber manejar los tiempos, tanto para realizar su labor como para tener los momentos para comer los refrigerios. Otro comentario importante, cuando me despierto con hiper o hipoglucemia y así tener que hacer hasta lo imposible por llegar a tiempo al trabajo, porque cualquier retraso es un problema disciplinario grande, así sea la explicación y los jefes no creen. Tener que seguir trabajando como si nada estuviera sucediendo en plena hiper o hipoglucemia y largas jornadas sin pausas adecuadas, sin posibilidad de monitorear mi glucosa de manera oportuna, afectaron mi salud. Finalmente me vi obligada a retirarme de ese cargo, ya que no me permitía tener un manejo adecuado de mi condición. Les preguntamos a las personas en la encuesta qué tipo de apoyo reciben actualmente para el manejo de su diabetes en el trabajo. 50% de las personas respondieron ninguno y el otro 50% nos dijeron que tenían apoyo en diferentes situaciones, como permisos para citas médicas, o hay empresas que todo lo apoyan, permisos para entrenamiento en bomba de insulina, toma de glucometrías, tenían disponibilidad de alimentos saludables, pausas en la alimentación. Le preguntamos a los pacientes qué tipo de apoyo les gustaría recibir en su trabajo para facilitar el manejo, y esto fue pues, los puntos principales que nos refirieron: el manejo de estrés a nivel laboral, los horarios flexibles para alimentación, el tiempo para controles médicos y exámenes, el tiempo para actividad física, las pausas para tomar glucosa y aplicar insulina, los espacios también, la disponibilidad de alimentos saludables, la capacitación al personal de apoyo en hipoglucemias
tiempo para reclamar medicamentos, comprensión y empatía, evitar estigmas y apoyo de salud ocupacional, y que hubiera en el trabajo una nevera para insulina. Esta es la última diapositiva y pues según todo esto que hemos hablado, pues ojalá todas las personas en Colombia tuvieran, bueno, en Colombia y en el mundo, todos los pacientes o las personas con diabetes tuvieran un trabajo ideal. ¿Y cuál es el trabajo ideal? Que no hubiera estigmas o discriminación por la condición, que el entorno fuera saludable, que tuvieran un tiempo para toma de glucometrías, aplicación de insulina, tuvieran un tiempo adecuado para sus consultas médicas y su gestión como la consecución de sus medicamentos, la empatía y comprensión tanto del empleador como de sus colegas, el apoyo efectivo, como dijo el doctor Orduz, en los episodios de hipoglucemia, flexibilidad en los horarios, que a veces no es tan fácil, espacios y recursos adecuados, una carga laboral equilibrada y sobre todo el apoyo de todas las instituciones en salud y bienestar de las personas con diabetes. Voy a dejar de compartir de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado en este webinar, y quisiera saber si alguno de los participantes tiene algún comentario, alguna pregunta que podamos resolverles con mucho gusto. No sé, Alexandra, si tienes algún comentario final del tema. Gracias, doctora. Sí, estaba aquí analizando un poquito la información y algo que nos pone a pensar el doctor es también que yo sé que no es tan posible, pues tan general que todas las personas que vivimos con diabetes, en especial con diabetes tipo 1, y soy muy reiterativa porque así como lo explicaron, los que mayor riesgo tenemos de hipoglicemia somos los que usamos insulina. La posibilidad de tener glucagón, que es una medida ya supremamente extrema para resolver hipoglicemias severas, porque sí hemos encontrado con la fundación que, así como ustedes lo mencionan, muchas personas en el trabajo, y lo digo por experiencia, a veces son hipoglicemias, como lo explicó muy bien el doctor, son hipoglicemias que se pueden prevenir, pero a veces estamos tan metidos en el trabajo que decimos, esperemos un momentico, sigo haciendo lo que hago, y eso hace que el tiempo que es oro en esos momentos nos lleve a una hipoglicemia severa. Entonces, pues eso sería también el ideal, que pudiéramos tener todos, tanto en casa como en el sitio de trabajo, una neverita con el glucagón, y que, como lo mencionaron, todas las personas que trabajan con nosotros, que están en nuestro entorno laboral, familiar, conozcan cómo prepararlo y cómo inyectarlo. Es que no es solamente que lo tengamos en la nevera, que también hemos encontrado eso, que pues tienen el glucagón, pero no saben cómo utilizarlo, porque en Colombia desafortunadamente no lo traen, ya no viene prellenado. Entonces es eso, y pues nuevamente agradecer, porque todos estos espacios enriquecen muchísimo, nos dan herramientas para saber manejar las situaciones, y pues gracias, solamente gracias. No sé si alguien más quiere hablar al respecto. No sé, Arturo, si tienes algún comentario sobre el glucagón. Sí, bueno, es un dato de pronto anecdótico. Yo tenía un paciente con diabetes tipo 1, el glucagón se le daba a través de su sistema de salud. Era un paciente muy actualizado en el tema de la diabetes, y a pesar de que su condición social y económica era muy limitada, el paciente tenía una orientación acerca de la diabetes muy clara y un concepto en lo personal para él muy claro de la enfermedad. El paciente, hicimos la gestión a través de su sistema de salud y le entregaron una ampolla de glucagón. Esta ampolla de glucagón, el paciente pensó que quizás, como decíamos ahorita, por la cuestión laboral, el paciente se ocupaba y se le olvidaba de sus síntomas, y se la llevó para su trabajo y la dejó en la nevera del trabajo, y le explicó a todos sus compañeros la forma como se inyectaba el glucagón. Nunca la utilizó. Esa ampolla finalmente se vence, pero cuando se vence,
el paciente debe estar pendiente de pedir otra nueva ampolla y ojalá que nunca se use, pero si se llegara a usar, salva la vida de un paciente. Como anécdota, este paciente se la llevó para su trabajo, jamás la usó. Yo le hacía la fórmula recurrentemente cada vez que se le vencía la inyección y el paciente simplemente la tenía a la mano en su trabajo para cualquier emergencia. Esto es muy importante, por lo cual ustedes pueden ver cómo un diabético, que es un paciente que tiene 3 características. Primero, la enfermedad jamás se le va a curar. Segundo, va a complicarse en algún momento. Y tercero, cada caso es individual. Todos los pacientes son diferentes. Estos pacientes con diabetes que se ponen insulina pueden llegar hasta donde quieran llegar. Pueden ser empleados de cualquier empresa multinacional, pueden viajar por el mundo, pueden casarse, pueden tener hijos, pueden hacer deporte, pueden ser profesionales en lo que ellos deseen. Si quieren ser astronautas o paracaidistas, pueden hacerlo. Pueden trasnochar, pueden tomarse un trago, pueden socializar de todas las formas, por lo cual el diabético no tiene ningún limitante para hacer absolutamente nada y obviamente en lo laboral tampoco. Entonces, esto siempre y cuando el paciente esté bien controlado y el paciente esté consciente de que lo más importante es la nutrición y que tenga inteligencia nutricional para saber comer. Entonces, ese es mi comentario. Gracias, Eleonora. Gracias, Arturo. Y le pregunto a Alexandra, hablando del glucagón, de pronto algunas personas acá que no son pues expertas ni son pacientes con diabetes, el glucagón es una hormona que aumenta la glucosa rápidamente y que los pacientes con diabetes cuando se ponen insulina y hacen hipoglucemias deben cargar y deben aplicarse en forma subcutánea o intramuscular y la glucosa aumenta rápidamente y el paciente se le puede salvar la vida. Pero, digamos, es una ampolla que en Colombia tiene un diluyente, toca, digamos, armarla, digamos, y requiere de nevera. Entonces, yo lo que veo, y no sé, Alexandra me dirá, que muchos pacientes, pues lógicamente es toda la vida que tienen que cargar su ampolla, pero yo no sé si es de verdad todos los pacientes que pueden tener este riesgo de hipoglucemia, si son juiciosos en que el médico les dé su medicamento, en que ellos lo carguen, porque yo creo y yo he visto muchos pacientes que no lo hacen. No sé qué opinas de ese punto, Alexandra. Sí, doctora, pues es una realidad que desafortunadamente por los costos no todos podemos acceder a pesar de que está prescrito el glucagón, ¿no? Y es importante también aclarar que el glucagón es solamente para episodios de hipoglicemia severa con pérdida de conciencia. No es que puedo comer, estoy consciente, pues corrijan como el doctor. Y quería agradecerle al doctor porque es algo que a veces siento que me quedo solita cuando hablamos. La Coca-Cola no es buena para nadie, pero para nosotros que vivimos con diabetes es un salvavidas, es una medida de rescate, así como lo explicó el doctor. Entonces también pues explicarle a las personas, porque casi siempre nos ven tomando Coca-Cola cuando estamos con hipoglicemia, nos dicen, ¿y usted es diabético y está tomando Coca-Cola? Entonces es como que nos tomemos el tiempito también como personas con diabetes de explicarle a las personas por qué lo estamos haciendo y así estamos también contribuyendo a pues a como a la desinformación. Lo del glucagón, sí, indudablemente, pues no se puede que todos lo tengamos y como dijo el doctor, hay que estar pendientes de las fechas de vencimiento porque a veces es una realidad que nos las entregan como muy próximas al vencimiento, pero pues el doctor lo explicó muy bien, no todo tiene que ser el glucagón. Afortunadamente ya se ha descubierto que una leche condensada que es fácil con un tubito de leche condensada que lo podemos llevar en cualquier bolso, se aplica, pero las personas que están alrededor tienen que conocer qué hay que hacer en esos momentos. Si estamos convulsionando, pues desafortunadamente hay que llamar al 123, pero para eso se necesita que nuestro entorno laboral conozca cómo actuar, porque son minutos que se necesita
correrle a un paciente que está con hipoglicemia y más con hipoglicemia severa, pero pues vuelvo y repito, el doctor lo explicó muy bien, si no es el glucagón no hay excusa, entonces carguemos un dulcecito, porque muchas veces es irresponsabilidad por parte de nosotros que no cargamos una medida de rescate y de pronto no alcanzamos a llegar a la tienda a corregir esa hipoglicemia. Entonces es como lo que tengo que decir es, todos tenemos que hacer parte de la solución, de seguir, porque pues como lo dijo el doctor, todos podemos desarrollar nuestro proyecto de vida, que no es fácil, nadie ha dicho que es fácil, pero pues nos toca ir acomodándonos a las diferentes situaciones y como el doctor también lo mencionó, no tampoco podemos pretender que en los ambientes laborales hayan comidas saludables porque estamos lejos de que pase eso, pero somos nosotros quien debemos saber cómo escoger y cómo combinar esos alimentos. Bueno, Alexandra, de verdad que nosotros como profesionales de la salud, médicos, aprendemos mucho de ustedes porque muchas veces ustedes, las personas que viven con diabetes, nos enseñan mucho para saber también cómo ayudarlos. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, profesionales de la salud, pacientes, personas con diabetes y familiares, y pues seguiremos, gracias doctora Eliana, gracias doctor Ortús, gracias Alexandra, y seguiremos alzando la voz y pues haciendo conciencia de esta patología tan importante para todos. Muchísimas gracias, feliz noche y gracias por habernos acompañado. Mil gracias, bendiciones. Hasta luego, Guillermo. Gracias. Chao, Leonorita. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Excelente. Gracias. Gracias, excelente espacio. Hasta luego, Estelita. Guardaré mi colombinita en la cartera.